Morir entre los caídos, in memoriam Eugenio Polgovsky. Floreces, viejo cerezo, remembranza de otros días. Basho. Los saludo desde la distancia, desde la ciudad de Cambridge, en Inglaterra, donde vivo hace más de 7 años. Está a punto de caer el día, son las 2:48 de la tarde del día martes 16 de enero. Y siento fuerte la poca luz que va a ofrecer este sol sobre mi rostro. No sé, espero que no sea muy mala la iluminación, pero lo que importa es sobre todo lo que quiero compartirles. Me motiva y me conmueve la invitación de Benjamín de participar en este coloquio dedicado a la memoria de mi hermano, el documentalista Eugenio Polgovsky. En lo que sigue ofreceré unas reflexiones que entrelazan mi propia experiencia ante el duelo o las preguntas, algunas, muy poquitas, algunas de las preguntas que me han surgido en este proceso y las preocupaciones que postula el coloquio en torno a los prospectos de un futuro irreversible. Pasé los últimos 2 años viviendo en esta misma ciudad con Eugenio y fue aquí que él desarrolló una fascinación fotográfica por la naturaleza viva, es decir, por los árboles, las flores, las aves, los microecosistemas que permean y sostienen la vida universitaria, en un campus por momentos detenido en el tiempo. Aquellos cercanos a la obra de Eugenio y al arco de su creación identificarán sin duda en este interés un desplazamiento de la mirada en relación a sus trabajos más tempranos. En el formato cinematográfico este viraje comenzó con el cortometraje documental Un salto de vida, trabajo que retrata a un colectivo del mismo nombre que lucha para exponer ante la población local e internacional los altísimos niveles de contaminación del río Santiago en Jalisco y la decadencia asesina de su antes hermosa cascada localizada en el pueblo de Juanacatlán. El corto, Un salto de vida, dio pie a un proyecto más grande, mismo que Eugenio, empapado de esperanza, cargado de entusiasmo, y no sin llevar a sus espaldas muchas de las angustias de los pobladores de Juanacatlán, tituló Resurrección. Resurrección es un largometraje documental donde el personaje protagónico es el río y donde el río habla desde la expresividad extrema de una espuma que mata. Con un salto de vida y con resurrección, Eugenio pasó pues del retrato de niños y comunidades humanas propias de películas como Trópico de Cáncer y Los Herederos, al retrato de lo que de manera amplia podríamos pensar como su contexto ambiental. En el formato fotográfico, este viraje del retrato del sujeto vulnerable al retrato de su entorno es incluso más marcado. Si la tecnología nos permite ver algunas de las fotografías tempranas de Eugenio que mandé en un PowerPoint, por ejemplo, aquellas fotografías que tomó durante un viaje a Cracovia a los 17 años, lo que vemos es un interés casi pictórico por los seres de la calle y los mundos y solidaridades que se constituyen en esta. Entre los sujetos retratados, muchos de ellos niños y ancianos, hay momentos de soledad y silencio, espacio de sueño y descanso, momentos de furia y encuentros a través de la música u otras formas de intercambio. Este es el Eugenio temprano, el que nunca quiso ser otra cosa más que fotógrafo y el que al llegar al cine depositó la potencia narrativa casi estrictamente en la imagen y en su montaje. Pero esta manera de mirar también cambió en las fotografías tardías de Eugenio, que fueron muchas y que tomaba casi todo el tiempo en todas partes con una pequeña cámara digital. Como podemos ver en estas imágenes, con el pasar de los años dejaron de interesar al fotógrafo
los motivos exclusivamente humanos, y se impuso con vigor aquello que incómodamente llamaré la naturaleza. Esto a través de la expresividad de ciertos motivos vegetales, por un lado, y por medio de su representación artificial en contextos urbanos, por el otro. La pregunta que abre mi hermano con este desplazamiento de su mirada hacia las formas no humanas de lo vivo es una preocupación compartida en estos tiempos. Está presente en los trabajos del colectivo Forensic Architecture cuando explora formas de evidencia forense que revelan a partir del rastro impreso en el espacio, en la tierra, en la arquitectura, antes que surgidas de la palabra del testigo. Está presente asimismo en los trabajos teóricos asociados con el nuevo materialismo, que exploran formas de acción o agenciamiento no humano que no solamente tienen efectos palpables, sino que condicionan la esfera de lo humano. Esta es, de hecho, una de las preguntas fundamentales que abre la crisis ambiental de nuestro tiempo. ¿Cómo retratar, entender, estudiar, describir los fenómenos geofísicos y ambientales que ha desatado el antropoceno? ¿Cómo detenerlos cuando parecen aceleradamente escapar de nuestras manos si es que en algún momento estuvieron en ellas? Esta pregunta y los trabajos de quienes menciono anteriormente, incluido Eugenio, apuntan hacia la necesidad de una nueva epistemología, una epistemología que entienda la acción y la mirada de manera amplia, más allá de individuos y colectividades, y desde cadenas de ensamblaje entre seres vivos y no vivos, humanos y otras especies. Cabe apuntar que no se trata, ni nunca se trató, de dejar de mirarnos entre hombres, entre mujeres, sino de proponer una mirada más compleja, así como de cuestionar las fronteras entre naturaleza y cultura que erigió el humanismo. Se trata asimismo de aprender a articular un acercamiento al mundo en la línea de lo que el filósofo Ray Bracer en su libro Nihil Unbound, Enlightenment and Extinction ha descrito como, cito, una realidad independiente de la mente misma, de la mente humana aquí se refiere. Una realidad que, a pesar de nuestro presuntuoso narcisismo humano, es indiferente a nuestra existencia e inconsciente de los valores y significados con los que la cubrimos para hacerla más hospitalaria. Fin de cita. La necesidad de este cambio epistemológico surge a partir de lo que Bernard Stiegler, en un artículo en diálogo próximo con los temas de este coloquio, titulado Escaping the Anthropocene, describe como la condición insostenible del antropoceno. El antropoceno es, cito, para Stiegler, un proceso masivo de destrucción que opera a escala planetaria, y su dirección actual debe ser reversada. La pregunta y el reto del antropoceno es entonces para Stiegler el negantropoceno, el antropoceno negativo, es decir, el camino que nos permita escapar de este impas entrópico de dimensiones cósmicas. Nuestros criterios, dice Stiegler, nuevos criterios, dice Stiegler, deben ser puestos en práctica a fin de organizar la redistribución en la economía. Y estos criterios deben estar fundados en una capacidad para la desautomatización, que cae en nosotros resucitar. Cierro aquí, pues, con estas palabras, una propuesta estética y un diagnóstico. Parte 2. Cae una camelia y derrama la lluvia de ayer. Buzón. Desde el 11 de enero contengo entre mis manos, amorosamente,
a un Eugenio sin presente. Por momentos me siento a escala quizás microscópica, dentro del mismo escenario apocalíptico que provoca a este coloquio y al que refiere Stigler. Los dibujos, ropas, cuadernos, imágenes, películas y escritos de mi hermano aparecen entre cajas, discos duros y maletas como rastros de una historia descarrilada, momento entrópico donde se ha perdido incluso y sobre todo la sensación de orden. Pensaría que estoy adentro de un museo saqueado, entre fragmentos y ruinas de algo que algún día contuvo la belleza. Cuadros esparcidos en el suelo, paisajes nunca más iluminados, cuerpos fragmentados de esculturas rotas, colecciones de fotografías incompletas y materiales de grabación desposeídos de cualquier orden o secuencia imaginada. Aquí la dirección del tiempo quizás sea más clara. La partida de Eugenio ha volcado su futuro hacia atrás, enraizando cualquier tipo de porvenir en lo vivido y en lo pasado. De las ruinas ha surgido también, con renovado vigor, la fuerza de su mirada, la singularidad de su quehacer artístico y una forma de compromiso político mediado por lo que he de llamar la poesía de lo real, es decir, mediado por los desfases simbólicos y fugas de afecto que surgen de la yuxtaposición de imágenes. De ahí el interés simultáneo de Eugenio, por lo menos durante los últimos años de su vida, en el montaje cinematográfico y en el haiku, como dos formas de una creación contemplativa y un acercamiento a lo real capaz de abarcar, sostener y poetizar el vacío. Esta sensación de saqueo en la que me he sentido inmersa abre la pregunta por la historia y el archivo ante el fin de los tiempos, ante el fin de una vida. ¿Dónde acaba una historia y qué la comprende? ¿Cómo se organiza el archivo de un ser? ¿Qué categorías son adecuadas para su clasificación? ¿Cómo circular ese archivo? ¿A qué paso? ¿En qué tiempo? ¿Conviene recuperar los restos de una vida? Cuando anuncian las aves, anuncian los cuervos y sopilotes, anuncia la resurrección de Eugenio, que el mundo ha llegado a un punto de inflexión. Para mí no está por un lado el río moribundo, que retrata a Eugenio en resurrección, y por el otro el Eugenio caído. Se trata en realidad de un solo cadáver. Sobre el cuerpo de mi hermano se delinea el mapa de un mundo agotado. Cada arruga prematura es el oxígeno que le faltó, los árboles robados. Su piel se secó como los ríos, como los bosques deforestados y los desiertos prematuros. ¿Qué rituales funerarios hemos de ofrecer a este ser mundo que se nos va? ¿Bastarán los bancos de ADN, los museos de fósiles? ¿Bastarán los homenajes y los monumentos? Una propuesta de tal naturaleza seguiría estrictamente la lógica de la acumulación, pero se trata de otra cosa. Si empezáramos por el escenario conocido de lo que él hizo, Eugenio, habría también que aprender, postulo, a contener el vacío, encontrar en la contemplación de lo frágil y pasajero, de la moralidad bifurcada de casi todas las cosas, un poco de calma. Este sería mi qué hacer ante la desaparición y el saqueo. Así respondo al qué hacer que postula este coloquio como interpelación. Hablo de un qué hacer ante la destrucción que no es por principio generativo, sino que regresa poéticamente a los restos de lo que ha habido. Las consecuencias de esta acción no me parecen ni conocidas ni intrascendentes, porque la premisa no es la del reciclaje. Considero que hemos de entender la potencia de la fragilidad,
la incompletitud, la imperfección, el cruce de las fronteras, y hacer de esto un montaje, una nueva narrativa. Parte 3. ¿Por qué este otoño he envejecido tanto? Vuela alto un pájaro. Buzón. Conviene un reparo. Las imágenes de esta destrucción, como la espuma de una cascada que muere, son de pronto hermosas. Quizás lo hayan podido ver en el extracto de la película que mandé. ¿Por qué esta belleza? Esta vez la respuesta no tiene que ver con el placer de la caída, el goce del iconoclasmo, la rapidez del derroche ni el erotismo del gasto, como diría Bataille. Eugenio la condensó en una imagen. En el minuto 83 de resurrección, la espuma tantas veces retratada se cristaliza y oculta su toxicidad embriagadora tras una textura de nube o de sal. Sobre ella se proyectan imágenes del pasado. Primero, el material de archivo de un bebé sentado entre esas aparentes nubes. Ese niño que inscribe una vez más la importancia de la infancia en la obra de mi hermano. Después la cascada vieja, el Niágara mexicano, esa frase, esas aguas que tanto lo hipnotizaban. En la espuma contaminada, que es la versión más efímera de la ruina, la posible belleza de esta destrucción emana de la forma en que recoge y entreteje los restos del pasado. La última película de mi hermano, entonces, quizás, como todas, no fue sobre un apocalipsis ambiental ya tantas veces anunciado, sino sobre la memoria y la herencia. Ahí Eugenio cifró una esperanza que no es metafísica, sino que deambula entre la imagen y el gesto, así como entre las formas de ensamblaje, entre lo vivo y lo no vivo. Así el cine de Eugenio logró no solamente esculpir el tiempo, sino los tiempos, nuestros tiempos, estos tiempos de sequía y corrientes fluviales que arrastran la sangre de la tierra. Mucha suerte pues con el resto del coloquio y espero sean provocativas estas reflexiones. Saludos.